la eternidad, hacia la eternidad. Vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido leer todo este Evangelio de Juan. Lo hemos desglosado paso a paso, capítulo a capítulo. Y te damos gracias, Señor, porque nos ha enriquecido. Sabemos que todo lo que hemos recibido de ti lo vamos a poner en práctica. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada leímos capítulo 19 y una primera porción del capítulo 20, porque al inicio del capítulo 20 pudimos ver la resurrección. El Evangelio de Juan, usted tiene que recordar, fue escrito para que la gente pueda creer en Cristo. Esa es la razón principal. Y por ese creer en Cristo y saber que fue enviado por Dios Padre, podamos nosotros tener vida eterna en su nombre. Así que el libro de Juan fue escrito para que todos y cada uno de nosotros podamos creer y tener vida eterna. También debemos recordar, porque también lo vimos como enseñanza, que la vida eterna no es una extensión de tiempo, no es únicamente una cuestión de que usted va a vivir muchísimos años en la presencia del Señor, sino el concepto de vida eterna es que usted va a tener un conocimiento creciente, ininterrumpido de Dios. O sea, desde ya, aquí en la tierra usted debe tener vida eterna, porque debe de empezar a tener un conocimiento creciente, ininterrumpido de Dios. Eso es lo que es la vida eterna. Ahora nosotros vamos conociendo a Dios poco a poco, pero se interrumpe, ya sea por sueño, ya sea por otras actividades, ya sea por trabajo, póngale el nombre que usted guste, no es ininterrumpido. Cuando ya estemos en su presencia va a ser así, sin interrupciones, yo le decía, sin comerciales. Y vamos a estar constantemente entendiendo y conociendo la naturaleza y a Dios mismo. Así que en la última reunión nos quedamos con el milagro más grande de todos en los evangelios, y pues le estoy hablando de la resurrección de Jesús. Ya ahora, domingo por la tarde, no ahorita, sino en lo que nos quedamos, capítulo 20, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el domingo en la noche, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ojo con esto, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, el aposento alto que se le conoce, por miedo de los judíos. Es por eso que estaban ahí a lodo y piedra, ¿verdad? En el aposento alto, encerrados. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Se dieron cuenta? ¿De qué se dieron cuenta? Pues ni siquiera entró, o sea, digo, no, pero por la puerta me refiero. O sea, la puerta estaba cerrada, y de pronto Él se presenta delante de ellos y les dice: paz en medio de ellos, y dice: paz a vosotros. Eso significa que prácticamente se materializó, prácticamente se presentó en ese momento. Jesús se presenta delante de ellos mientras la puerta estaba totalmente cerrada, total y completamente cerrada. Cuando les hubo dicho esto, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estaban maravillados, imagínense, asombradísimos, ¿verdad? Pues ¿qué pasó? ¿En qué momento llegó hasta aquí? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjense, rápidamente, ¿verdad? Sin perder tiempo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
Ciertamente tenemos que entender que esto de recibir el Espíritu Santo era una profecía que les estaba dando el Señor. Por eso sopló sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. La verdadera imposición y el verdadero recibir del Espíritu Santo fue en el Pentecostés. Fueron bastantes días después. Estamos hablando de aproximadamente 40 que estuvo el Señor con ellos, más otros 10. O sea, 50 días, por eso es el Pentecostés. También tenemos que recordar que el Pentecostés para el pueblo judío era la fecha y la celebración en que el pueblo judío recibe la ley, recibe el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Es por ello que ahora no recibimos la ley, sino recibimos al Espíritu, recibimos al Espíritu Santo. Ya desde aquí el Señor los estaba preparando para recibir el Espíritu Santo, quien el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a conocer y reconocer el trabajo de Cristo en nuestra vida y en el mundo. Y esto sabiendo que el Señor está ausente físicamente, pero el Espíritu Santo es quien nos guía. Sigue diciendo el Señor, dice: a quienes remitiréis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. ¿Sí? Así que, pues todo esto vino a hablar el Señor ese día, pero era básicamente una profecía acerca de lo que habrían de recibir en el Pentateuco. Pero entonces viene Tomasito, también conocido como Dídimo. Y viene Tomasín y dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Fíjese la importancia de no perderse los servicios. Y no es porque yo le quiera decir nada, ¿verdad? Pero pues aquí dice, ¿verdad? O sea, puede usted no estar y ese día viene Jesús y usted ese día no lo vio. Y no solo eso, sino que se va a quedar sin creer, porque fíjese lo que le pasó a Tomás. Le dijeron pues los otros discípulos, o sea, los demás le dijeron: al Señor hemos visto. O sea, le dijeron: tuvimos un servicio increíble, poderoso. La güera no desafinó ese domingo. No se le olvidó la canción, entró a tiempo. Maravilloso ese domingo. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Se fija? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando se presentó delante de ellos? Les mostró las manos y les mostró el costado. Exactamente lo mismo que Tomás estaba diciendo: si yo no lo veo, no lo creo. Y no solamente dice no lo voy a creer, sino dice no creeré. No creeré. Salud. Versículo 26. 8 días después, o sea, ¿qué día fue 8 días después? Otra vez el domingo. ¿Ya ve por qué nos congregamos el domingo? Otra vez el domingo, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí vino Tomás, ahora sí pasó lista Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Otra vez, estaban otra vez las puertas cerradas. Y llegó de nuevo Jesús. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Nuevamente igual. Luego dijo a Tomás: Tomasito, hágase para acá, le dijo. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente.
No seas incrédulo. Aquí el Señor hace algo muy asombroso para con Tomás, porque le ayudó con su incredulidad. O sea, aun y cuando Tomás dudaba, aun y cuando Tomás dice no creeré, el Señor se presenta y determinado a no creer el Tomás, pero el Señor se encuentra en medio de esa incredulidad y lo hace creer. Y no solamente eso, sino que le da la orden. Le da la orden porque dice, sino creyente, tienes que ser creyente. O sea, un discípulo de Cristo tiene que creer en Cristo, no podemos dudar. No podemos dudar. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Mire aquí qué interesante. Porque Tomás recibe revelación y no solamente le dice Señor mío, sino que también le dice Dios mío. ¿Por qué sabemos que es revelación? Porque Jesús, que siempre habló de acuerdo a la palabra, él al escuchar, o que pudo haber escuchado a Tomás decirle Dios mío, él pudo haberle dicho, tranquilo, o sea, yo no soy Dios. ¿Sí me estoy explicando? Porque entonces estarían en una situación de idolatría y Cristo estaría permitiendo una idolatría. Y Cristo no se puede contradecir a lo que dice la Escritura. Pero ahí permite que Tomás le diga Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, por eso creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso significa que nosotros somos aún más bienaventurados que Tomás, porque hemos creído sin haber visto. Hemos creído sin haber visto. Dios busca que todos y cada uno de nosotros le podamos creer antes de ver sus milagros, antes de verlo a Él trabajar, antes de estar esperando ver alguna manifestación. Porque ya ve que muchísima gente, y sobre todo mucha gente en el mundo católico, siempre andan pidiéndole al Señor, y no solo pidiéndole, exigiéndole y retándolo. Y le dicen, a ver, hazme el milagro y voy a creer en ti. Espérame, momento, así menos va a responder el Señor. Ahora, si el Señor trae algo con esa persona, bueno, pues tal vez a lo mejor, ¿verdad?, suceda algo. No sabemos, el Señor es soberano. Pero no podríamos estar retando a Dios todo el tiempo, sino primero Él espera que creamos, que podamos creer para posteriormente Él actuar. ¿Sí? Así que Él está esperando que podamos creer. Versículo 30. Hizo además Jesús, ojo con esto, este es un pasaje muy interesante. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea, hizo todavía más cosas, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Juan, el más amado, dice, o sea, todavía nos enseñó más cosas e hizo más cosas, pero no las escribí. No sé si por flojera, no le alcanzó el papel o no le dio tiempo, pero no las escribió. Nada más nos platica que hubo más señales, más cosas. Pero en el versículo 31 nos dice, pero estas, o sea, esto que sí se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, nos está diciendo, no necesito escribir más para que puedan creer. Si ya no creyeron con esto que sí escribí, aunque les escriba todo lo demás, van a seguir sin creer. Pero si creen en esto, bueno, pues hizo todavía otras cosas más que no escribí, pero hizo más cosas. ¿Sí? Eso significa que este capítulo 20 y en general todo este evangelio de Juan es como si fuese un resaltado, como si fuese un libro resaltado, un libro sobresaliente. Porque lo que nos está diciendo Juan es que Él escogió qué escribir para que podamos creer en Jesucristo.
porque no se refiere únicamente a esta ocasión que se presentó delante de ellos ya resucitado, sino se refiere a todo el evangelio. O sea, todo lo que escribí, hizo todavía más cosas, pero solo escribí esto. Esto es lo más destacado. Así que de esta manera cierra este capítulo 20 y asimismo iniciamos el capítulo final, capítulo 21. Y dice, sabemos que todo esto que estamos leyendo en el día de hoy es ya con Cristo resucitado. Así que dice el capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Canaán, de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. No nos dice quién eran esos otros dos. Pero entonces Simón Pedro, perdón, hasta ahí, o sea, se manifestó a ellos. Versículo 3. En el versículo 3 a Pedro se le ocurre, ya ven cómo era el Pedro. Al Pedro se le ocurre irse a pescar, decide irse a pescar. Ojo porque aquí viene algo bien interesante. Y les dice Simón Pedro, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, nosotros te acompañamos, que no te agüites. Es como cuando los jóvenes se van al cine o a algún lado, nosotros también vamos. Y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, o sea, se estuvieron ahí toda la noche y no agarraron nada, ni un resfrío agarraron. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. No lo reconocieron y hay tres razones que podemos entender por las cuales no le reconocieron. La primera, pues apenas estaba amaneciendo, ciertamente no lo podían ver bien. Ellos se encontraban a una distancia de alrededor de unos 90 metros, casi 100 metros. Entonces no lo alcanzaban a ver, no lo alcanzaban a distinguir. Y así medio oscurito, pues menos. Obviamente había una buena distancia entre ellos y la barca, entre Jesús y la barca. Y número 3, el Señor se encontraba en el cuerpo glorificado. Tenemos que recordar que ahora que estaba el Señor en el cuerpo glorificado, ellos como que batallaban un poquito para poderle reconocer. No nos dicen el detalle, es Jesús mismo, es su mismo cuerpo, es su misma fisonomía, pero algo pasaba en ellos que no lo alcanzaban a notar. Como cuando se presenta delante de María, cuando se mueve la piedra del sepulcro, ¿recuerdan? Que llegan los dos discípulos corriendo y ya cuando se devuelven, María también va y se asoma, ve los ángeles, pero luego voltea y ve a Jesús y no lo reconoce, o sea, de primera vista. Esto mismo les estaba sucediendo a ellos. No lo podían reconocer. No podían reconocerlo a la distancia, oscuro y en el cuerpo glorificado. Así que Jesús les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. O sea, en otras palabras, les dijo, ¿traen lonche? Saquen los burritos. Y, no, traen burritos, no. No traen topper ni nada. Y no habían pescado nada, ni sándwiches de atún, y no habían pescado nada. Él les dijo, ojo con esto, les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Les recuerda algo? ¿A qué les recuerda? La pesca milagrosa, exactamente. En Lucas 5. Échenla al lado derecho y la hallaréis. Entonces
entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. O sea, se puso pesada la red. Jesús, aquí hay algo bien interesante. Jesús le había enseñado a los discípulos en el capítulo 15 de Juan algo bien interesante. En el aposento alto, o sea, que se encontraban, les estaba dando las últimas enseñanzas. Y una de esas últimas enseñanzas, y la más importante, ¿sí la recuerdan? Que les dice el Señor: ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. ¿Y cuál es ahí la moraleja? Sin mí, nada pueden hacer. Aquí les estaba poniendo un examen acerca de esa enseñanza de Juan 15. ¿Por qué? Les estaba el Señor de alguna manera diciendo: sin mí nada pueden hacer. Por eso, ¿pescaron algo? No, pues ahora échenla para el lado derecho. Porque ese principio se los había dejado en el capítulo 15. Fueron de las últimas, o sino que una de las más importantes de las últimas enseñanzas. Acuérdese que Pedro se levanta de pronto y dijo: voy a pescar. Pues así de la nada, voy a pescar. Y los demás le dijeron: órale pues, vamos, nosotros también vamos. No se habían acordado de Jesús hasta que Jesús les preguntó: ¿y cómo les anda yendo por allá en la barca? ¿Cómo les fue en la de su desvelada? ¿Cómo les está yendo? Ya ellos le contestaron: pues es que no agarramos nada. Los peces no quisieron caer. Entonces Jesús les dice: eso pasa porque están del lado equivocado. Porque no oraron, porque no me preguntaron, porque no me invitaron a ir con ustedes. Y ciertamente, por eso les preguntaba, ¿les recuerda algo? Esto es una repetición del evento que se encuentra en Lucas 5, que es la pesca milagrosa. Ahorita lo dijo Génesis. Cuando entra por primera vez el Señor a escena con Pedro y que se encuentra con él, y Pedro, después de haber pasado también toda una noche sin poder atrapar nada, el Señor le dice: arroja la red al otro lado. Donde el Pedro se pone muy quisquilloso, le dice: oye, pues si el pescador aquí soy yo, ¿cómo que, o sea, qué onda? ¿Cómo quieres venir a enseñarme a mí algo que yo ya sé hacer? Yo ya soy experto. Ojo con esto, ahí va el principio que el Señor les quiso enseñar. Por eso les digo, aquí viene una enseñanza buena. Este es el principio. Cuando hagamos algo, me incluyo, todos nosotros, aunque ustedes crean que ya son expertos en lo que hacen, aunque crean que ya tienen trayectoria, historia, experiencia, dinero, educación, títulos, maestría, doctorado, o crean lo que crean que usted tiene, no le va a funcionar si no está unido a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo muy claramente en su palabra: sin mí nada podrán hacer, nada pueden hacer. Y lo hemos predicado varias veces. Usted no puede hacer su agenda y luego después: Señor, bendíceme porque mira toda la planeación tan bonita que hice. ¡Ah! Así se va a reír el Señor. Usted primero tiene que orar y decirle: Señor, ¿cómo ves? ¿Qué vamos a hacer? Ayúdame, dime, vamos a planear. Y luego ya usted hace su agenda. No al revés. No al revés, no va a funcionar. Así que eso puede ser una experiencia, y la experiencia que nos va a dar el Señor, o que el Señor nos quiere enseñar, es que nada vamos a poder hacer sin Él. Ahora, si lo entendemos así, sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo o algo vamos a poder hacer, pero vamos a poder hacer. Es la moneda, es la parte contraria de la moneda, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que es la parte contraria? Porque estos ya habían intentado pescar de un lado de la barca y ahora el Señor les dice: ahora háganlo del lado contrario. O
sea, ya de este lado ya no pudieron, ahora háganlo acá. ¿Sí me estoy explicando? Háganlo como no lo habían querido hacer. Cuando Dios quiere mostrarte un nivel más alto o más profundo de su manifestación en tu vida, de su iluminación, de su poder, de su demostración de que ahí está y que es vivo, nos va a dejar fallar. Nos va a dejar fallar en nuestro propio esfuerzo. Y no importa lo que tú hagas, si no incluyes a Dios, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Ahora, no es nada más hacer una oración y decir, no, es que yo sí le oré al Señor. No, o sea, toda nuestra vida tiene que depender de Él. Eso significa que lo importante debe ser Él. No nada más cuando tengo chance, no nada más cuando tengo tiempo, no únicamente si tuve hoy una oportunidad de buscarle. Exactamente. O porque tengo tantos problemas que pues bueno, me veo obligado ahora sí a buscarle, ¿verdad? No. Desde el principio, por eso Él dice, sin mí nada pueden hacer. Por eso cuando Pedro dijo voy de pesca y que no pesca nada, pues dijo Pedro, pues si a esto me dedico. Acuérdense que tengo mi changarro de la pesca. ¿Se acuerdan de Zebedeo Fishing Corporation? Pues, o sea, ese era el negocio de Pedro y no pescaba nada. Se le va la liebre, porque sin mí nada pueden hacer. Así que cuando el Señor, fíjate, esto es bendición, cuando el Señor te permite estar en una situación donde nada te funciona, aunque tú crees saberlo todo, aunque tú crees que eres la sabelotodo, el sabelotodo de la situación, es porque hay una posibilidad de que Dios está buscando que hagas las cosas de una manera diferente. Que lo hagas del lado correcto. Por la derecha. Porque Él les dice, intenten del otro lado. ¿Verdad? Y creer en su palabra es actuar sabiendo que Dios nos dice la verdad. Por lo que no solo es decir te creo, o sea, no es decir, no, yo creo, no. Es creer que lo que dice es la verdad. Porque esto puede generar una verdad. Y cuando leemos su palabra tenemos que generar también una acción. Porque les dijo el Señor, aviéntenla del lado derecho. O sea, no les mandó los peces ahí donde ya tenían la red, ¿verdad? Dijo, muévanla del lado derecho. O sea, ellos tuvieron que ejecutar la acción. De la palabra que oyeron, ejecutar la acción. ¿Sí? O sea, en todo momento tenemos que ejecutar según la palabra. Es una acción acompañando la palabra de Dios para poderla ver funcionando. No se puede de otra manera. Versículo 7 entonces dice, entonces aquel discípulo, otra vez empezó a adornar el Juanito, mire. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, ¿ya ven cómo se adorna el Juan? No, el Juan es la última coca ahí del Getsemaní. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, dijo, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, y no, yo pienso que no solamente cuando Juan le dijo es el Señor, sino desde que escuchó la voz del Señor que le dijo, no hombre, pues aviéntala al lado derecho la red. Él debió haber recordado, dijo, esto es un déjà vu o ya lo viví. O sea, desde ahí le cayó el 20 a Pedro, de que era el Señor. Pero como Juan se adorna, o sea, Juan dice, no, pues yo le dije que era el Señor y el Pedro se aventó. O sea, pues porque Juan se adorna.
¿verdad? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, o sea, no estaban tan lejos de la tierra, sino como 200 codos. Estos 200 codos son aproximadamente entre 90 y 95 metros a nuestras medidas actuales. Así que Pedro no quiso esperar, se lanzó al agua inmediatamente y va nadando rápidamente como pudo hasta el Señor. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Ojo con esto, aquí el versículo nos dice, vieron brasas puestas. ¿Recuerdan cuando vimos la porción donde Pedro negó al Señor? Que Pedro estaba en los patios y se calentaba ¿con qué? Con las brasas de carbón, ¿verdad? Ahí especifica carbón. Yo les digo que en otras versiones especifica que era carbón. Aquí vuelve a recordar y nos vuelve a decir que eran brasas de carbón. En aquel entonces les dije, acuérdense de esto, porque únicamente en estas dos porciones, cuando es la negación y ahora aquí en la playa, Juan utiliza la palabra de brasas de carbón. Nada más, o sea, no se utiliza en ningún otro lado. Entonces ahí había brasas de carbón y un pez encima de ellas y pan. O sea, se iban a aventar un pescadito ahí, un sándwich de atún a las brasas. Sí, un pescadito zarandeado, no sé si está en papel aluminio, pero ahí estaban las brasas. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Pues nomás tenía ahí, me imagino, uno o dos. Dijo, para todos estos gorrones voy a necesitar más. Sí, luego es como reunión de varones, entonces necesitaban burritos, asado y todo lo que se pudiera. Sí. Les dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ya de no haber agarrado nada, 153. Algo hay ahí con el número, pero no me voy a meter ahorita en esa parte. Subió Simón Pedro y sacó la red. Ya lo leímos el 11, perdón, el 12. Le dijo Jesús, Pedrito, o sea, no decía Pedrito, dice, venid, comed, le dice. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Se fijan? O sea, ya estaban ahí con él y todos lo habían reconocido y sabían que era el Señor, pero aún así como que se les hacía un poquito diferente, pero nadie se atrevía a preguntar. Por eso les mencionaba hace un momento que con el cuerpo glorificado como que los sacaba un poquito de onda, ¿sí? Nadie preguntaba. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Ya ven si les hizo unos sandwichitos ahí. Versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y ahora vamos al versículo 15, que ahí inicia una porción muy conocida por muchos de ustedes. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos gorrones? Recuerden que están comiendo, no se crean, no le dijo así. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y le respondió el Señor, sí, Señor,
tú sabes que te amo. Así nos lo dice Reina Valera, pero ahí le voy a explicar algo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Primero le dice, apacienta mis corderos. Le hace esta pregunta porque en el capítulo 22 de Lucas, Juan no lo registra, pero Lucas sí. En el capítulo 22 de Lucas, Pedro le dice, aunque todo mundo te deje, aunque nadie quiera acompañarte, aunque te den la espalda, yo no te dejaré, le dice. Si lo quieres poner, hija, Lucas 22:33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, queriendo decir Pedro, pues porque los demás discípulos se quedaron callados y queriéndole decir Pedro, mira, estos se me hace que no te van a aguantar, pero yo sí voy contigo. Yo no me voy a rajar. Aunque sea la cárcel o la misma muerte, pero yo sí voy contigo. O sea, Pedro traía su estima así como que bien elevada. O sea, se sentía así como que el discípulo number one, el papas fritas ahí de los discípulos, ¿verdad? O sea, yo soy el mero McLean. O sea, estos no la van a armar, pero yo sí, aunque vayas a la cárcel o a la muerte, mira, yo ahí voy a estar contigo. Aunque todos te den la espalda, tú puedes confiar en mí. Yo soy el número uno. No me voy a apartar de ti, le dice Pedro. Pedro se creía superior a los demás. En otras palabras, le faltaba humildad. Exactamente. Le faltaba humildad. Así que, bueno, pues ya sabemos la historia. Por eso Jesús le dijo, Pedrito, 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 no va a llegar la hora del desayuno. Ojo, ¿qué estaban haciendo aquí? Desayunando, ¿verdad? No va a llegar la hora del desayuno. Para cuando ya me habrás negado 3 veces. Entonces el Señor aún quería saber si seguía siendo el más papas fritas de todos los demás. Si había aprendido la lección. O sea, el Señor le está diciendo, oye Pedro, ¿todavía eres el mero metatero, el mero sabor ranchero? Pero entonces Pedro, porque le dice, ¿me amas más que estos? Y sí, Señor, tú sabes que te amo, le dice. Ahora, hay que entender 2 cosas. Yo creo que usted ya lo ha escuchado anteriormente. Pero la respuesta en griego, lo que el Señor le pregunta, dice, Pedro, ¿me ágape más que estos? Tenemos que entender que el amor, en este caso el amor ágape, es un amor de sacrificio, un amor sacrificial, un amor donde estamos dispuestos a dar nuestra vida por la otra persona. Ese es el amor ágape, como el matrimonio. Algo ha de querer. Yo creo que ya está cabildeando el aguachiles para el viernes. Entonces le dice, Pedro, ¿me ágape más que estos? Y luego Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te fileo. O sea, el amor filio, ¿verdad? El amor fraternal, o sea, así de hermanitos, de compas, nada más. No de sacrificio, de compas. ¿Por qué? Porque fileo es ese amor filial, no es ese amor de sacrificio de ágape. Es más así como que eres buena onda, me caes bien. Sí somos, pero ya no se comprometió, ya no quiso comprometerse como lo hizo en Lucas. Porque ya sabía que llegada la hora capaz que le volvía a quedar mal. Aprendió la lección, sí, exactamente. Porque el compromiso que hizo en Lucas 22 fue un sacrificio o un compromiso de sacrificio.
Porque le dijo, no, si a la cárcel, si nos morimos todos. O sea, era sacrificio. Pero a la hora de la hora se cuarteó. Como decíamos cuando yo estaba en la escuela, pues se peinó para atrás, ¿verdad? O sea, y le sacó. Entonces aprendió la lección. Entonces el Señor le dice, me agape. Y dice, no, te fileo. No quería caer en el mismo error, porque la última vez se puso gacho y lo tuvo que negar 3 veces. Ahora solamente lo filiaba. Entonces Jesús le dice, como ahora ya no se sentía superior, entonces la respuesta que le da, el Señor le dice, ok, como ya no te sientes tan papas fritas, ahora sí te puedo usar, ahora sí me sirves. Porque acuérdese que la Escritura dice que al orgulloso el Señor lo mira de lejecitos. O sea, cualquiera que sea orgulloso el Señor no lo va a usar. Entonces ya Pedrito había aprendido la lección y dijo, no, pues es que no está tan peluchín como yo me imaginé. Entonces ahora el Señor le dice, ahora sí me sirves. Por eso le dice, apacienta mis corderos. En otras palabras le dice el Señor, ahora Pedro, ahora sí puedes ayudarme a ser pastor. Ahora sí puedes pastorear, porque ya no eres altanero, ya no te comportas altivo, ahora ya eres humilde. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3. Entonces el Señor lo tenía que restaurar 3 veces. Le volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez le dijo, ágape. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Otra vez le contestó igual. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ya no le dijo los corderos, ahora fueron las ovejas, o sea, ya le dio un poquito más de estatus. ¿Sí? Le dio una promoción. Y le pregunta una tercera vez, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Pero ya cuando preguntó la tercera vez el Señor, ya el Señor se bajó al nivel de Pedro. Y ese me amas que usted lee en el versículo 17 es, Pedro, me fileas. Es el amor fileo o fileo, ¿eh? Ya no le vuelve a decir ágape. Por eso Pedro se agüita y agacha la cabeza, porque dijo, oh, qué caray, ya entendió el Señor. Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor se baja al nivel de Pedro, al nivel que Pedro estaba contestándole, de fileo. Porque sabía que Pedro ya había aprendido la lección y no se iba a volver a comprometer de la misma manera. Pero ahora entendía el Señor que podía trabajar con Pedro. Por eso lo restauró, le pregunta 3 veces, porque aquí lo importante es que el arrepentimiento que tuvo Pedro, que a su vez lloró, usted lo debe recordar que lloró amargamente porque lo negó, fue un llanto de arrepentimiento, como las bienaventuranzas, ¿se recuerda? Cuando lo explicamos y vimos que bienaventurados los que lloran, ¿sí? Entonces aquí el Señor lo restaura y por eso lo envía como pastor de las ovejas del Señor. Versículo 19. Perdón, 18. Aquí en el versículo 18, después de haber restaurado a Pedro, ahora sí que ya está restaurado, el Señor le da una profecía. Y le dice, de cierto te digo. Cada vez que el Señor decía de cierto es porque iba a profetizar algo que la persona que lo recibía tal vez no lo iba a creer. Por eso le decía 2 veces.
De cierto, de cierto. O sea, estoy bien seguro de lo que te voy a decir. No hay duda. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de ser glorificado el Señor, o había de glorificar a Dios. Y dicho esto, o sea, después de esa palabra profética, le dijo, sígueme, sígueme, le dice. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien más amaba Jesús. ¿Quién creen que era? ¿A quién creen que se refería? O sea, y fíjese lo que termina aquí Juan. Entonces, ¿qué dice Juan? Ya no me queda mucho por escribir. De una vez voy a terminar de remarcar aquí el asunto de quién era el más consentido. Se los voy a terminar de decir. Porque dice, el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y que le dijo, o sea, por si no sabían todavía un poquito más de detalle, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, en la última cena. O sea, aquí el Juan se explayó, ¿verdad? Se tiró a matar. Dijo, bueno, ya voy a terminar de una vez que sepan quién es el amado. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué onda? ¿Y este qué? O sea, el metiche ¿a qué viene? Sí, no, así como que, órale, tú allá, vete para allá. ¿Este qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, sígueme tú. Ojo, iglesia, no ande viendo a los hermanos. Si se encuentra por ahí un hermano ahí medio metiche, X o Y o Z, pues ahí déjelo. Aplíquese usted, o sea, sígalo usted. O sea, sígueme tú, por eso le dice, sígueme tú. O sea, no te andes fijando en lo que hace el Juan, el más amado, el que se acostó ahí junto a mí. No te fijes en él, sígueme tú. Que si desafinó la güera, no hagas caso, hombre, no te fijes en la güera. Sígueme tú. Que si el Paul no le baja el volumen y nos revienta los tímpanos, no le hagan caso, sígueme tú. Ya me dice Paul que no. Sígueme tú. Híjole. Este dicho, o sea, esto que le dijo el Señor a Pedro, ahí déjalo, hombre. Si quiero, si yo decido que ahí se esté hasta que yo vuelva, no hagas caso, tú sígueme, o sea, no hagas caso. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Fíjese el chisme, cómo se regó. Fíjate que el Señor dijo que Juan ahí se iba a quedar hasta que él volviera. Hombre, el Juan es inmortal, es el Highlander. O sea, el chisme, ¿verdad? Porque no entendieron, pero realmente eso fue lo que se extendió ahí entre los discípulos. Que aquel discípulo no moriría, eso es lo que creyeron. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Eso fue lo que le dijo, no le dijo, este no va a morir. Ahora, nosotros que ya conocemos la historia completa, podemos entender
que a lo que se refería el Señor es que a Juan lo necesitaba para presentarse una vez más delante de él y darle la revelación de lo que ahora nosotros conocemos como Apocalipsis. El Apocalipsis en inglés se llama Revelaciones. De hecho es el nombre adecuado para el libro. Pero en español Apocalipsis habla y se refiere la palabra a los últimos tiempos. Por eso le decimos Apocalipsis nosotros. Porque es la revelación de los últimos tiempos. Pero a eso se refería el Señor. Le digo nosotros porque ahora ya conocemos la película completa. Pero en aquel entonces el Señor le decía, pero tú ocúpate lo tuyo. Deja ahí al discípulo amado. Tú aplícate. O sea, tú aplícate en tener una vida delante del Señor como debe de ser y no te fijes en los demás. Y eso nos sigue aplicando hasta el día de hoy. No te fijes en cómo andan los demás, aplícate tú. Digo, es inevitable, ¿verdad? De repente, pues sí, pero aplícate tú. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto es bien importante porque tenemos que entender que la palabra de Dios no tiene error. La palabra de Dios es inspiración divina. Cada palabra que hemos leído, que hemos estudiado, que hemos aprendido es inspirada por Dios. Ahora, quiero recordarle que cada palabra hace mucha diferencia, hace una gran diferencia. Por eso es importante estudiar y meditar en las Escrituras. Créame que inclusive alguna palabra que usted puede leer en singular, en plural, puede significar algo. Un número, una letra, ¿sí? Todo tiene un significado muy interesante. Mire, el otro día estaba yo revisando aquí mi iPad y tengo alrededor, muchas no las tengo en este mismo iPad, porque otras muchas escribí en cuadernos y escribí en otros lugares, pero desde que manejo el iPad traigo alrededor de 420 predicaciones. Y créame que cada vez que reviso la escritura me encuentro algo nuevo. En ocasiones usted me puede decir, pastor, es que nos predicó, eso ya lo había yo escuchado, y muy probablemente sí, pero luego el Señor me da una revelación y le hago ahí un pequeño giro o algo que aprendí yo nuevo y digo, esto es importante que ahora lo volvamos a revisar. Entonces uno no termina nunca de entender la escritura. De verdad se lo digo. Entonces es muy interesante ver esa parte porque todo lo que leemos tiene un significado y tiene un motivo de parte del Señor. La palabra de Dios es muy específica en muchas cosas y la palabra de Dios fue siendo revelada al ser humano de acuerdo a las necesidades del pueblo y de la época. Por ejemplo, cuando leemos muchas cosas del Antiguo Testamento, fue revelado hasta donde ellos necesitaban recibir revelación. Hay otras muchas cosas que no necesitaban saber. Y que el pueblo judío, el pueblo hebreo, muchos años después necesitaban la revelación nueva y por eso se les fue dando. Hay muchas porciones, sobre todo en las cartas de Pablo, donde Pablo habla y dice, les doy este misterio, les hablo acerca de este misterio. Y no se trata de que sea como una película de misterio. Cuando Pablo se refiere a este misterio, es una enseñanza que se quedó incompleta, pero que ahora para nosotros Él la completa por la revelación que Él trae, que Él recibió. Entonces dice, el pueblo se quedó hasta aquí y muchos no entendían o no entienden de qué se trata, pero ahora yo les explico de qué se trata. Tienen que entender esto. A eso se refiere Pablo. Y ahí es donde podemos nosotros darnos cuenta que la revelación de la Biblia es así, de esa manera, va revelando de acuerdo a la necesidad del pueblo. Ya no hay revelación nueva. Ojo con esto, ya no hay revelación nueva. Por eso mismo Pablo dice que recibamos el evangelio que ellos mismos nos han dejado. Y que si alguien, hasta un mismísimo ángel, así lo dice Pablo, baja del cielo y les dicta un evangelio distinto al nuestro se refiere a los apóstoles, anatema será. Anatema es maldición. O sea, él se está refiriendo a que ya nadie le puede agregar nada al evangelio y si alguien se lo agrega es de maldición. Por eso le digo, ya no hay revelación nueva en cuanto a escritura, en cuanto a revelación de parte de Dios.
Lo que sí hay y lo que sí puede haber es un entendimiento o un discernimiento nuevo para poder entender alguna parte de la Escritura. ¿Sí? Un aprendizaje. O que diga, mira, esta parte que no se había revelado, no se había entendido a qué se refería, se refiere a esto. Y para eso, pues el Señor designa gente. Por eso luego tenemos esas revelaciones. Pero es revelación de la palabra ya existente, no de palabra nueva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces termina, nos quedan 2 versículos y dice el discípulo amado. Ya no se volvió a adornar, pero sí dijo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. O sea, yo soy el que lo escribí, si yo lo escribí, yo me puedo decir discípulo amado. Sí. O sea, casi nos dice así, ¿no? Este es el testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, yo estoy de prueba que lo que acabo de escribir es verdad porque así lo escribí. Pero realmente se refería a lo que acaba de decir Adrián, porque yo lo vi, yo lo atestigué, yo lo viví delante del Señor. Por eso les puedo dar testimonio, ¿sí? De que es verdad. Eso fue lo que vivimos. Esa es la verdad. Y termina con un cierre muy interesante. Y dice, así como lo leímos también en el versículo 31 del capítulo 20, y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Otras muchísimas. Las cuales, si se escribieran una por una, pienso, pues para la tecnología y los tiempos de Juan, ¿verdad? Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina diciendo, amén. O sea, lo que se ha escrito de Jesús, y ahorita yo se lo mencionaba, es una selección, solo una parte de muchas de las cosas que Él hizo y logró hacer. Si se escribiera todo, no cabría o no habría una biblioteca que pudiera contener todo el legado que dejó, todas las enseñanzas que dejó. Hay tantas cosas en la Biblia que en ocasiones puede ser que usted encuentre algo nuevo, que usted descubra algo nuevo, ahorita lo mencionábamos también, y tan solo con alguna pequeña revelación, algún giro, algún estado de ánimo, algo que le revela al Señor en ese día, es una enseñanza total y completamente nueva. Para ponerle un ejemplo, usted cuando llega a Jesús, usted puede haber aprendido Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y en ese momento estaba usted pasando por una etapa de su vida que lo entendió de alguna forma. Y puede ser que tiempo después, meses o años, lo vuelve usted a estudiar y el Señor le revela algo diferente. Algo totalmente distinto, no apartado totalmente de eso, porque pues ese es el versículo, pero que usted lo entiende en otra dimensión, en otra magnitud. Eso significa que la palabra de Dios siempre nos va a sorprender. Por eso no podemos y no deberíamos y no debemos, y lo digo así porque así hay mucha gente, que se ponen a predicar o a hablar de anécdotas, de cosas, siendo tan rica la palabra de Dios. No podemos estar haciéndole perder el tiempo a la gente y no aprender y no predicar de la palabra de Dios. Algo que verdaderamente le nutra, algo que verdaderamente lo haga a usted ser transformado. Así que, leyendo este versículo, usted puede pensar que, caray, pues no lo sé todo acerca de Jesús. Digo, nos podríamos hacer esa pregunta, ¿verdad? O tal vez decir, me gustaría haber leído todo, pero ya Juan nos dice, es demasiado. Pero lo que sí tiene y lo que está ahí en su Biblia es lo suficiente que usted necesita para creer en el Hijo de Dios, para creer en Jesucristo,
para poder entregar su vida y su voluntad al señorío de Cristo. Porque el Señor vino a la tierra no solamente para darte libertad y vida eterna, sino el Señor vino y dio su sangre por toda la humanidad. Y lo que Él busca es que todos y cada uno de nosotros podamos tener una relación personal e íntima con Él. Así que busque del Señor, busque de su palabra. No se quede únicamente con lo que le predicamos aquí el domingo, el miércoles, sino busque constantemente de su palabra. Dios sabe y Dios tiene muchísimas cosas para usted en lo personal. Por eso Él es un Dios en lo individual. Él busca el poder encontrarse con cada uno de nosotros de manera particular, de manera especial, de manera personalizada. Porque cada uno de nosotros somos distintos y Él utiliza esa diferencia, esa individualidad que tenemos para acercarse diferente, de distinta manera con cada uno de nosotros. Así que no lo desaproveche. Y ya para antes de orar y terminar el día de hoy, cerrar el día de hoy, déjeme le digo que a partir del próximo miércoles hemos estado orando, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, ¿con qué le seguimos? Y el Señor me mostraba que tenemos que seguir con algo doctrinal, algo que nos enseña a ser buenos y mejores cristianos. Entonces, a partir del próximo miércoles iniciamos lectura del libro de Romanos. ¿Okay? Así que no se lo pierda. A partir del próximo miércoles iniciamos Romanos. ¿Okay? Póngase de pie, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Sabemos que en todo trae revelación. Y hoy quiero pedirte una bendición sobre tus hijos, tu pueblo, sobre cada uno de ellos y sus familias. Sabemos, Señor, que tú los tienes en el hueco de tu mano. Quiero pedirte, Señor, que así los regreses a su hogar, a sus casas, en paz, en tranquilidad, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Dales un descanso, dales un reposo, para que mañana vuelvan a iniciar con sus actividades renovados, fortalecidos en ti. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Al que estás